Hola, buenos días. Eh, Muchísimas gracias, profe. Eh, Buenos días, compañeros, amigos, colegas. Vamos entonces a abrir este tercer ciclo y final de las conferencias de termografía. Durante el transcurso de esta y la próxima charla, seguramente iremos retomando algunos de los temas que ya hemos hablado previamente y haremos también como un repaso, un recorderis, y pues que también servirá de ayuda para quienes no hayan podido estar en las presentaciones anteriores. Entonces, puntualmente vamos a hablar de los aspectos fisiológicos de la termografía y cómo cambian estos durante el ejercicio. Y esto es pues un fenómeno que será diferente el comportamiento de la termografía en reposo con la termografía que se va a realizar durante la actividad física. Para ello tenemos que tener en cuenta los procesos de la termorregulación y cómo la piel va a ser uno de los órganos más importantes para poder realizar esta misma. Entonces tendremos aquí a estos termorreceptores en la piel que van a captar las variaciones de temperatura entre calor o frío, que finalmente llevarán este impulso hacia el hipotálamo y hacia la corteza cerebral, teniendo entonces dos posibles acciones para la modificación o la regulación de la temperatura, unos procesos voluntarios o procesos involuntarios. Dentro de los procesos voluntarios, como veíamos en las charlas anteriores, pudiese estar entonces el estímulo a la actividad física eh, en el estímulo involuntario pudiésemos entonces considerar el efecto del temblor eh, y de los movimientos, las contracciones musculares, como aquellos procesos para aumento de la temperatura mediante este estímulo mecánico. Por otro lado, pudiésemos encontrar cómo desde el eje hipotálamo hipoficiario habría un aumento de los estímulos para que se aumentara, valga la redundancia, el metabolismo. Esto entonces haciendo que hubiese en el frío aumento de la circulación hacia el core, reclutando entonces la gran reserva de flujo sanguíneo que está en la piel y en la um, termorregulación de los climas cálidos. Lo que buscaríamos entonces es lograr que este aumento de flujo, aumento de flujo hacia la piel, haciendo la recolección de los lechos esplácnicos y renales, generasen que hubiera un aumento del área corporal, por así decirlo. Esta gran vasodilatación pues haría que por las pérdidas de calor, por convección, conducción y evaporación que veremos en un rato, se pudiese regular un poco la temperatura. Una de las cosas importantes a tener en cuenta es cómo se hará la medición de la temperatura durante el ejercicio. Hemos hablado pues ya bastante de la termografía, sin embargo hay otros métodos para lograr esta medición de la temperatura corporal durante la actividad física. Cada uno tiene algunas ventajas y desventajas. En la termografía tenemos entonces que es un método que es portátil, que es relativamente sencillo, que no implica alguna intervención hacia el deportista o hacia el gesto que éste va a tener durante su actividad. Sin embargo, pudiésemos considerar que tiene algunas desventajas en cuanto a que no nos puede determinar muy bien lo que está sucediendo durante el tiempo, dado que, o requiere más bien una interpretación de lo que sucede durante el tiempo del ejercicio, dado que habría que conocer muy bien las activaciones musculares y cuáles son los cambios esperados en la temperatura de la piel durante la actividad física y las manifestaciones pues, de la termorregulación, la sudoración y la evaporación que esto pudiese generar. Otra de las grandes ventajas es que nos permite evaluar un amplio segmento corporal y ya ahí entonces podríamos hablar de los termosensores que vendrían siendo
elemento que ha entrado un poco en desuso, ya que requiere pues, de electrodos y requiere sensores conectados al paciente, lo cual limitaría un poco la evaluación durante la práctica deportiva, dado pues su complicación hacia el gesto deportivo. Y por otro lado, los termosensores o estos electrodos van a medir únicamente el segmento de piel en donde están conectados. Entonces, va a ser difícil lograr tener una visión global de lo que está sucediendo en el segmento corporal. Aquí con este video quisiera ilustrar un poco lo que hemos visto ya anteriormente. Es un video de la BBC en donde buscan mostrar a la población general cómo es el comportamiento de el cuerpo y de la temperatura de la piel frente a estímulos como los cambios en la temperatura ambiental. Hemos visto ya y se ha hecho bastante hincapié en cómo se hace la termorregulación del frío, del estar en un ambiente frío, a pasar al calor, a la temperatura cálida, o el aumento de la actividad muscular que esto pudiese generar, pero no hemos hablado tanto de cómo se hace la termorregulación de un ambiente frío con el cuerpo. También en este video podemos ver cómo los distintos, las prendas, la ropa tienen distintas emisividades, que ya también hablaremos un poco más adelante de cómo puede verse esto en la cámara. Y vemos entonces la radiación que provee la persona o el cuerpo humano, la emisión de estos fotones. Entonces, uno de los primeros hallazgos importantes a tener en cuenta es que cuando llegásemos a estar en un ambiente cálido, pues todas estas regiones que tienen una mayor circulación o un mayor trama vascular, pues van a empezar a tener esta vasoconstricción para asegurar el flujo sanguíneo hacia el core. Y vemos aquí, por ejemplo, si prestamos atención en el torso del muchacho, vemos cómo van a ir apareciendo pequeñas áreas de vasoconstricción o pequeños puntos más oscuros en donde se notará pues más claramente la vasoconstricción y el redireccionamiento del flujo sanguíneo. Entonces, para hablar de termorregulación hay que tener en cuenta pues estas leyes en donde la producción del calor debe ser igual a la pérdida del calor, teniendo en cuenta entonces la M como el metabolismo propio que requiere el cuerpo, la W el trabajo mecánico que se va a imponer, y por este otro lado estarían las formas de la pérdida de calor, como la conducción, que es toda aquella transmisión de calor que no requiere que haya contacto o transmisión, transmisión por la materia. La convección, que sería la pérdida de calor, en donde sí habría una transmisión por la materia. La radiación, que era pues toda esta emisión de fotones o de espectros electromagnéticos, como veíamos, muy característicos o que se ven exclusivamente con la luz infrarroja, con la cámara infrarroja. La evaporación, que sería también otro de los elementos y los mecanismos más importantes a tener en cuenta. Y la S estaría siendo la capacidad de depósito o de almacenamiento de calor propia del cuerpo, como los depósitos grasos. Ahora, toda esta pérdida o producción de calor puede verse en mayor o menor medida afectada por muchos otros condicionantes, como pudiese ser la temperatura ambiental, la humedad, la indumentaria, la capacidad de mantener o de disipar el calor de la ropa con la que esté haciéndose el ejercicio, e incluso la velocidad del viento. Entonces tendremos que la temperatura corporal o la temperatura de la piel, perdón, se ve afectada o es el equilibrio de varias variables en donde tendremos la contracción muscular, el flujo sanguíneo y la capacidad de evaporación, la capacidad de sudoración como las cosas más importantes y más determinantes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existen otras condiciones propias del trabajo a la cual se va a enfrentar la persona que van a modificar la temperatura corporal.
En este artículo que nos cuenta este señor Formetti, en el 2013, él toma 14 personas, perdón, 13 personas con una capacidad o entrenados y los pone a hacer dos ejercicios distintos, uno de contracción excéntrica y concéntrica de 1 segundo en una sentadilla y el otro en que hacía contracción excéntrica y concéntrica de 5 segundos cada fase durante 55 segundos y 100 segundos respectivamente. Esto lo hacía la fase excéntrica y concéntrica prolongada como una situación en donde se pudiese simular de alguna manera alguna restricción del flujo sanguíneo dada la contracción continua del músculo y de esta forma querían ver cómo cambiaba, al cambiar el flujo sanguíneo hacia el músculo, pues podría cambiar un poco la temperatura encontrando de esta manera que en las contracciones excéntricas y concéntricas prolongadas, al haber teóricamente una menor flujo sanguíneo, iba a haber menor variación de la temperatura, cosa pues que se logra evidenciar en la tabla, como vemos los punticos blancos son esta parte, este tipo de, esta intervención. Entonces, tendremos que la piel es el órgano fundamental para lograr la termorregulación, en donde esta interacción de la perfusión de la piel, la temperatura ambiental y los procesos de la pérdida y la generación de calor van a ser muy importantes para lograr esta balanza de la termorregulación. Y es entonces que el tipo, el modo y la intensidad del ejercicio va a ser claves para determinar alguna respuesta entre el control de la temperatura. La actividad entonces muscular va a ser una de las cosas fundamentales, pero es importante entender el momento en el que se está realizando esta actividad muscular de acuerdo a la intensidad del ejercicio y si este está generando alguna capacidad o aumentando la tasa de transpiración, tasa de sudoración y evaporación secundaria, teniendo en cuenta los factores medioambientales como la humedad, una de las cosas más importantes para lograr una efectiva evaporación del sudor. Ahora, dependiendo de la etapa en la cual se encuentre la actividad física, si está iniciando, si está un calentamiento, si es una actividad de una intensidad elevada, encontraremos diferentes conductas de la temperatura en la piel y la activación muscular. Teniendo entonces en cuenta que al iniciar una actividad física, lo que va a suceder es que se va a generar inicialmente una vasoconstricción de toda esta vasculatura en la piel, redirigiendo de esta manera el flujo sanguíneo hacia la actividad muscular, o hacia todos estos órganos que están necesitando un aumento de requerimiento y un aumento de oxígeno. Y tenemos entonces que al haber esta redireccionamiento del flujo cutáneo, va a haber una vasoconstricción e inicialmente pudiésemos encontrar una disminución de la temperatura de la piel cuando el ejercicio no es de una intensidad elevada o cuando está iniciando. Entonces, esta contracción repetida pues va a generar calor y estos aumentos energéticos también van a generar pues que se produzca el calor. Cuando se está rompiendo este equilibrio entre la termorregulación del core y la termorregulación de la piel y la temperatura de la piel, entonces encontraremos que habrá un desbalance o una paradoja para lograr este control de la temperatura en donde se buscará aumentar entonces el flujo hacia la piel y de esta manera por los fenómenos de convección y conducción y evaporación, y pues, sudoración y evaporación, se va a lograr el control de la temperatura. El problema radica cuando las temperaturas son muy altas y el flujo sanguíneo empieza a competir entre la termorregulación y los requerimientos nutricionales y energéticos necesarios del músculo para continuar su trabajo, que teóricamente pudiese esto compensarse cuando se logra un aumento del flujo y del gasto cardíaco efectivo para compensar todos estos fenómenos.
El problema es cuando logramos o cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a condiciones de calor en donde la evaporación no va a ser lo suficientemente efectiva y útil, dado las condiciones medioambientales de humedad, en donde pues empieza a verse los fenómenos de los choques por calor y de la fatiga y el colapso secundario a calor. En esta imagen logramos ver entonces una explicación o una ejemplificación de lo que hablábamos sobre cómo se comporta la temperatura de la piel dependiendo de las fases del ejercicio, teniendo la imagen A y la D como el reposo de un ciclista, perdón, de un corredor. En la imagen B y E es la termografía que se hace durante la actividad incremental, en donde vemos entonces cómo está toda esta vasoconstricción de la piel y redireccionamiento hacia la musculatura. Y en la fotografía C y F está la recuperación, en donde ya se retorna esta vasodilatación hacia la piel para poder lograr la termorregulación durante la actividad física. Hay un problema importante sobre el comportamiento en la piel durante la actividad física, y es en cuanto a la metodología de los estudios, y es que la gran heterogeneidad de los mismos logra generar que haya tal vez un factor de confusión en cuanto a que hay estudios que demuestran aumento de la temperatura, otros que demuestran descenso de la temperatura durante la actividad física. Y entonces uno empieza a ver respuestas diferentes cuando los atletas o cuando los deportistas están en una carga estable de trabajo versus cuando están en una carga incremental de trabajo. Y asimismo, la temperatura de la piel pues no va a ser la misma globalmente, dependiendo de las activaciones musculares, si son músculos, si son ejercicios que son monoarticulares, poliarticulares o grandes o pequeños músculos, se va a lograr encontrar un comportamiento de la temperatura de la piel distinto. Y incluso cuando son ejercicios ejercicios aeróbicos o anaeróbicos, también se encontrará una forma diferente del comportamiento de la piel. Tenemos también entonces el comportamiento variará dependiendo de la capacidad del sujeto, es decir, de qué tan entrenado o no entrenado sea, y hablaremos en un rato de cómo la termorregulación pues también genera adaptaciones, y de aquellos individuos con mayor entrenamiento, mayor historia de entrenamiento, tendrán una termorregulación más efectiva. Estas tablas pues también muestran estas discrepancias en los estudios. Sin embargo, pues lo que pudiésemos concluir es que efectivamente la termorregulación va a variar dependiendo de la actividad y del modo, del tipo y la intensidad del ejercicio. Cuando hablamos entonces de variables del rendimiento, como las frecuencias cardíacas máximas o como el consumo máximo de oxígeno, se han hecho algunos estudios en donde se ha intentado correlacionar esto y vemos entonces, como acabamos de mencionar, cómo aquellos individuos que están más entrenados tienen una capacidad de termorregulación mayor que aquellos individuos sin entrenamiento. En esta tabla también podemos encontrar cómo está la variación de la respuesta de la temperatura de acuerdo a una carga estable versus a una carga incremental, teniendo en cuenta que cuando el ejercicio se torna maximal, podemos considerar que el ejercicio requiere una termorregulación más eficiente y por ende una tasa de sudoración más elevada y una capacidad entonces de pérdida de calor más elevada cuando están los ejercicios en estas partes maximales. Entonces es por ello que no debería sorprendernos que en los atletas con una regulación, con unos ejercicios maximales, pudiéramos encontrar temperaturas de piel menores que en ejercicios de cargas estables. Las adaptaciones entonces a la termorregulación, este estudio es uno de los que les digo que empieza a mostrar algunas
discrepancias o algunas dificultades en la interpretación en cuanto a que tenemos, por ejemplo, en la línea superior, en la línea tal vez más oscura, el comportamiento de la temperatura en atletas, y en la línea que está más clarita es el comportamiento de las personas sedentarias frente a una actividad física que era la realización de contracción de los gastrocnemios al levantamiento de peso, al levantamiento de una carga. Entonces encontramos de resaltar en esta tabla que aquellos individuos que tienen mayor entrenamiento logran iniciar una fase de termorregulación o de cambios en su temperatura corporal a una velocidad mayor que aquellos sedentarios, y las pendientes en los cambios de temperatura son más acentuados en estos que en aquellos que no han recibido algún tipo de entrenamiento. Entonces, esta es una de las tablas que busca mostrar cómo es el comportamiento de los ejercicios de fuerza en la temperatura corporal, y aquellos, pues teniendo en cuenta que posiblemente la intensidad no es lo suficientemente alta en cuanto a demandas cardiovasculares, y por ende la sudoración tal vez no llega a este punto, a alcanzarse. En este otro ejercicio encontramos cómo es la regulación de acuerdo a un estímulo durante el ciclismo, una carga incremental, y tenemos en la parte superior la población no entrenada y en la parte inferior la población entrenada, y logramos ver cómo es una uniformidad tal vez un poco más clara en aquellos sujetos entrenados tras 10 minutos de este ejercicio incremental. Podemos entonces concluir que la temperatura de la piel variará según el tipo del ejercicio, según el modo, la intensidad y las características del mismo. Las variables ambientales entonces son determinantes en la termorregulación, y de esto hay que tener muy presente la humedad ambiental como aquella gran limitante para generar la evaporación. Y las adaptaciones a la termorregulación pues serán secundarias al entrenamiento, teniendo entonces aquellos sujetos entrenados con una mayor capacidad de regular su temperatura cutánea. Hay limitantes entonces en poder conocer cómo se comporta la piel de acuerdo a la gran heterogeneidad en los estudios, en los protocolos y en los tipos de intervenciones que se realizan a los participantes. Y pues esto es una tecnología que pues está en constante avance y pues requiere investigación y el trabajo conjunto para poder sacar el mayor provecho. Muchas gracias. Bueno, entonces, en cuanto a las cámaras, les estaba comentando que las cámaras refrigeradas sí presentan una mejor calidad de imagen y nos aportan una mayor sensibilidad térmica. Sin embargo, las cámaras no refrigeradas son las cámaras que nosotros generalmente se usan en deporte porque son más asequibles en cuanto a precio, el mantenimiento es más fácil, son más pequeñas y en general son más fáciles de usar. Las características, esto ya lo había comentado en algo, Javier, en cuanto a metodología, pero es importante resaltar que las características más importantes que se demandan en cuanto a investigación y el desarrollo de la técnica es que el tamaño de la matriz de los sensores debe estar entre 300 a 240 megapíxeles. Otro de los puntos importantes es la diferencia de temperatura equivalente al ruido. Este está establecido en menor de 50, establecido a una temperatura base de 30 grados centígrados. Otra de las cosas importantes en cuanto a las características de la cámara es la repetibilidad de la medición, que debe estar establecida en un rango de temperatura entre más 2 grados centígrados y debe tener un 2% de la lectura de la temperatura corporal total. Sin embargo, algunas cámaras tienen mejores mediciones a estas, pueden alcanzar a más o menos 1 grado centígrado o más o menos un por ciento de la lectura de la temperatura corporal total en la variación, pero estas cámaras son mucho más costosas, similares a las refrigeradas que les había comentado antes.
Otra de los aspectos que se han desarrollado es que hay que tener en cuenta la curvatura de la superficie de la piel. Esta característica en los humanos genera un posible error en la medición de la temperatura porque provoca una mayor reflexión de la energía térmica. Entonces, por eso se propone desarrollar una termografía 3D que pueda quitar este sesgo. La termografía 3D idealmente se desarrolla mediante las termografías 2D que generalmente se cuenta sumándole a otro sistema de imágenes, generalmente sistemas fotográficos o mediante resonancia o tomografía. Viendo que esto es sumamente complicado para la asequibilidad, se han desarrollado técnicas para acercar un poco los resultados a termografía 3D ideal y lo que se hace es tomar la temperatura mediante 2D con unas adaptaciones especiales. Uno de ellos es usando el píxel más cercano. Lo otro es una técnica bilinear que se toman los píxeles, los 9 vecinos, y el otro es el bicúbico que se toman los 16 más cercanos. Sin embargo, los estudios han demostrado que en estas técnicas de reconstrucción en píxeles, el mejor método es el del píxel más cercano. Sin embargo, las estrategias o las mediciones que se han hecho en humanos no dan muy buen resultado porque los rangos de temperatura en personas son muy estrechos y esto genera que haya gran impacto de variación en los resultados. Por eso, en ciencias del deporte, por ahora lo que se sigue usando es termografía 2D. Una de las cosas que se tiene que tener en cuenta al momento de tener uno de estos equipos es la evaluación de la calidad de la imagen que estamos tomando. Entonces, hay dos puntos importantes en este aspecto y es la calibración del equipo y de la imagen que estamos tomando y los test de calidad que se deben realizar para mirar qué tan precisos o qué tan exactos son las imágenes que se están tomando. En cuanto a la fuente de calibración, lo que se recomienda es el cuerpo negro, que ya Javier también había comentado al respecto. Y les recuerdo, este es un dispositivo que tiene la capacidad de ver toda la radiación incidente y lo que hace es que emite una radiación térmica en una sola temperatura y en una sola longitud de onda. Esto lo que nos va a hacer es garantizar la calidad de la imagen y las pruebas se hacen mediante una prueba a esta imagen, a este cuerpo negro, antes de la medida que vayamos a tomar y al final del examen que estemos realizando. Otra opción es incluir la fuente de calibración, el cuerpo, en el mismo campo de visión que estemos realizando. Entonces, en el plano de imagen que se vaya a tomar está la fuente de calibración y el objeto que vayamos a medir. De esta forma, se verifica la lectura de la temperatura dentro del ROI y nos va a garantizar la calidad de la imagen. En cuanto a los test de calidad que se deben realizar para mirar las características de la cámara, hay varios a tener en cuenta. Una son las variaciones de inicio, las otras son las variaciones a largo plazo, que estas generalmente se dan por el uso y el envejecimiento del equipo, el balance en el rango de la temperatura, un efecto de inundación térmica y la falta de uniformidad de la imagen. Hablando de cada uno de ellos, el primero, la variación de inicio, es el tiempo en el que se necesita la cámara para estabilizarse después de prendida. Esta debe hacerse con el cuerpo negro que ya les había comentado antes y la idea es que que la cámara se coloque mirando el cuerpo negro por un tiempo determinado, por ejemplo, una hora. Y durante este tiempo lo que se va a hacer es generar imágenes secuenciales cada minuto y se evalúan las temperaturas medidas del ROI de referencia, el periodo de estabilización y la posible variación que se encuentre. La variación a largo plazo es, como les comentaba, causada por el envejecimiento de los componentes del equipo y esta debe repetirse periódicamente la prueba de inicio, tomar todas las mediciones que se tomen y si hay un cambio muy diferente con respecto a la medición anterior,
nos indica que la cámara necesita ser recalibrada, ya en este caso por el fabricante. El balance de temperatura es 3 meses y esta prueba se realiza introduciendo como un balde de agua o un cubo y lo que se hace es reducir la temperatura de esta agua 0.5 grados temporalmente o medianamente. Se agrega agua fría y se agita para que se enfríe más rápido y así compara la temperatura media del ROI de referencia junto con las nuevas mediciones y así se establece si hay un buen balance del rango de temperatura. En cuanto a la inundación térmica, es un efecto que no se desea en las imágenes que se desarrollen con la cámara y lo que esta es causada porque un objeto de diferente temperatura, ya sea más frío o más caliente, afecta la medición de la temperatura real del objeto que estemos midiendo. Esta medición o ver si esto está pasando con la cámara que se está usando se debe realizar todos los meses y lo que se hace es introduciendo 2 cubos al plano de la cámara de diferentes temperaturas. Lo que se hace es usar uno como referencia y mirar qué tanto rango, pues qué tanta diferencia de temperaturas en el ROI se esté viendo. Y el último, que es la falta de uniformidad de la imagen. Esto ocurre cuando el sensor no detecta de forma correcta la radiación en las esquinas de las imágenes que estamos viendo. Entonces esto nos va a generar una deficiencia en el campo óptico. La medición o la verificación de esto debe hacerse cada 2 meses con la cámara y se hace apuntando la cámara hacia una pared que sea uniforme. Se toman algunas imágenes térmicas de algún objeto y se dibuja sobre ese objeto 2 diagonales y en los puntos, 2 diagonales, 2 transversales, perdón, y en estas, en los puntos más separados, se evalúa la distribución de la temperatura. Otra de las cosas importantes en cuanto al uso de esta tecnología son los retos del software específicamente para deporte. Generalmente los fabricantes proporcionan un software general que nos dan una amplia gama de usos en general para todo, tanto clínico como para deporte, pero pues sería ideal desarrollar software específicos para ciencias del deporte, para que resuelvan ciertos problemas que ya se han mencionado, como el que dijo ahorita de la temperatura, o como el cabello, o determinar puntos calientes que nos van a permitir una mayor apreciación de las lesiones en el deportista. Sin embargo, el desarrollo de estos software no han sido posibles porque los fabricantes ocultan datos en el desarrollo de las imágenes iniciales y pues así es muy difícil hacer modificaciones específicas a deporte. Sin embargo, pues vamos a hablar de cada uno de estos, de las determinaciones de las regiones de interés, el efecto del cabello y en los puntos calientes con el fin de ver qué cosas podemos hacer para mejorar las imágenes que se tienen en nuestro actuar. En cuanto a la determinación del ROI, lo que se busca con este software específico sería disminuir la subjetividad y la no estandarización de las imágenes que se desarrollan en los deportistas. Y lo que permite esto es estas imágenes fusionadas, como ven en la gráfica de arriba, lo que permiten es una selección automática de los ROI y así mejora la precisión y la repetibilidad mediante puntos de referencia anatómicos como se ven ahí ya enmarcados específicamente. Esto sería muy útil para la detección de áreas afectadas y la extensión de la lesión, como lo ven en la gráfica de abajo. Sin embargo, estos software, los poquitos que se han desarrollado, no son asequibles porque son de alto costo y no se han desarrollado los estudios, tampoco los han podido probar en gran medida.
Otro de los puntos que debería desarrollarse en los software específicos para deporte es que nos ayuden a resolver el problema del cabello. El cabello de por sí es una estructura avascular, de baja emisibilidad, con una conductividad térmica más baja y lo que genera una temperatura más baja. Por esta razón se puede subestimar la temperatura de la piel, como vieron ahorita en el video que publicó, que mostró Rodrigo, si vieron en la parte del atleta que estaba en frío, vieron que el cabello modificaba la temperatura del cuero cabelludo de por sí. Entonces, la idea de los softwares, la idea sería eliminar este efecto del cabello sobre la imagen. Sin embargo, personas con alta densidad de vello corporal, posiblemente la técnica de estos software no sean eficientes para ellos. Entonces, en esta imagen de abajo pueden ver cómo la imagen original puede alterarse al procesarle con el software específico y quitar todo el efecto del cabello. En cuanto a la determinación de puntos calientes, lo que buscarían estos software es que, bueno, los puntos calientes son cualquier área que sea al menos de 0.5 a 1 grado centígrado más cálida que su lado circundante o contralateral. Y la idea es determinar lesiones que estén relacionadas generalmente, pues el principio es que una lesión genera más vasodilatación capilar y estos podrían ser mucho más perceptibles mediante estos cambios en los software. En cuanto a las observaciones en la medición de la piel, como ya se había mencionado, hay muchos factores intrínsecos y extrínsecos que pueden controlar y afectar las mediciones de la temperatura. Sin embargo, la idea es reducir la variabilidad de los participantes, entre los participantes e interdaria entre el mismo deportista en estos casos. Entonces, en relación a la reproductibilidad de la medición de la temperatura, se observó que el mejor sitio para hacerlo diario a diario sería hacer un enfoque en la región paraesternal. Por otro lado, ¿por qué? Porque además las mediciones en la temperatura corporal, en la temperatura de la piel, varían en cuanto a regiones del mismo. Se dice, por ejemplo, que en los pies la circulación periférica es mucho menos homogénea y esto genera una variabilidad en la temperatura de la superficie corporal total, lo que produce finalmente una reducción en la reproducibilidad de las mediciones. Entonces, lo que deberíamos mirar, como decíamos antes, es evaluar un punto específico y eso evaluarlo día a día y no tener una medición total completa, sino regional. Esto ya también lo había comentado algo ahora Rodrigo, pero pues como para hacerles un recorderis, en general el cuerpo humano la temperatura central se mantiene por el hipotálamo y ahí tenemos unos termorreceptores que se extienden por todo el cuerpo que van a sensar las variaciones en la temperatura. Entonces, cuando el termorreceptor reconoce una disminución en la temperatura central, el área preóptica del hipotálamo lo que hace es activar los centros promotores de calor y estos van a activar mecanismos como la vasoconstricción eh, y, eh, y escalofríos para disminuir la tasa metabólica. Al mismo tiempo, si hay un aumento en la temperatura central, lo que se va a activar es el centro perdedor de calor y lo que va a generar en el cuerpo es una vasodilatación y una estimulación de las glándulas sudoríparas que activan la transpiración y van a actuar también bajo flujo del sistema nervioso simpático. En cuanto al ejercicio, lo que nos va a aumentar es una temperatura central y al mismo tiempo va a aumentar la sudoración y la evaporación al calor. Y el evaporarse el calor lo que va a disminuir finalmente el resultado es disminuir temperatura. Pero en cuanto al sudor, y es aquí un punto importante que hay que tener en cuenta y es uno de los puntos más controvertidos en el uso de la termografía,
es que hay una teoría en que pues el sudor lo que va a generar es una película de agua que puede alterar los resultados en termografía y por eso muchos de los promotores de retirar el sudor lo que hacen es secarlo con la observación de no generar fricción para al mismo tiempo no generar cambios en la imagen. Sin embargo, algunos otros estudios lo que han indicado es que la sudoración que se produce durante el ejercicio no es suficiente para generar cambios en los datos de termografía. Entonces, hay otra tendencia que lo que dice es dejarla y abogar por mantener todo el proceso fisiológico del deportista sin modificarlo. Otra de las cosas también, pues los dos efectos termorreguladores principales es la vasoconstricción del flujo sanguíneo y la termogénesis dada por escalofríos en condiciones de temperaturas bajas. Y en este caso, la termografía puede evaluar la capacidad termorreguladora de los atletas en deportes de montaña y expuestos a condiciones mucho más adversas para mejorar. Y esto lo que podemos hacer es evaluar cómo rinden estos deportistas en estas condiciones y medirlos en condiciones bases para evaluar cómo ellos van a responder cuando ya estén en competencia. Otro de los puntos importantes es el tejido graso y la observación y cómo qué pasa cuando se hacen mediciones en tejido graso. Se dice que el tejido graso tiene una capacidad de aislamiento que lo que va a generar es un deterioro en la disipación del calor entre el core y la piel. Entonces los software podrían también borrar todo este sesgo que se da por el tejido graso que nos va a cambiar aquí, como se puede ver antes del ejercicio y después del ejercicio, toda esta temperatura de calor aumenta en esta zona abdominal y va a generar cambios en la termografía. Una de las otras cosas, puntos controversiales que se ha generado durante la medición del ejercicio es que la mayoría de los estudios hacen mediciones en termografía antes y después. Históricamente se ha dicho que no durante la actividad física porque pues se da la recomendación de que el equipo debe estar lejos del área del deportista. Sin embargo, hacerlo podría dar información mucho más valiosa en un escenario mucho más realista, como vemos en este ciclista está haciendo su práctica en un ergómetro, se ve un poquito más cerca, pero también no se sabe si estas mediciones generan un sesgo que se pueden controlar o no, si es bastante o se puede erradicar acercando un poquito más la cámara. Sí, y otra de las cosas importantes es las mediciones en el momento de la recuperación. Hay muchos estudios que evalúan que hay un aumento de la temperatura hasta 72 horas después del ejercicio y en los primeros 10 minutos ya se ha visto que la temperatura todavía incrementa paulatinamente. Por lo tanto, estas mediciones en termografía pueden ser un proceso para evaluar si hay algún DOMS asociado al entrenamiento o a la competencia y con el seguimiento en el tiempo mirar esto cómo va solucionándose o evolucionando para ver en qué momento el deportista puede retornar no al entrenamiento y, y sus actividades deportivas. Otra de las cosas importantes en cuanto a termografía es que a pesar de que se ha desarrollado desde hace largo tiempo, no hay unas bases de datos de referencia que podrían ser útiles para comparar no solo la población deportista, sino en general, sino dependiendo de cada deporte, como decía ahorita también Rodrigo, dependiendo del tipo de entrenamiento, del nivel, sería bueno generar datos específicos de cada área corporal para determinar sus variaciones con algún cambio del entrenamiento, con cambios de carga. Evaluar cómo son las mediciones en termografía según las condiciones metodológicas en las que vayamos a realizar y
de esta misma forma hacer mucho más fácil los cambios y evaluar posibles lesiones incipientes que no se vean a simple vista. Estos son uno de los últimos estudios que se han desarrollado con respecto a lo que ya les había comentado y es evaluar el desarrollo del DOMS mediante termografía. Este es un estudio preliminar, lo publicaron en septiembre del año pasado y lo que nos decían es que comparando termografía con electromiografía, la evaluación del DOMS puede ser útil mediante termografía. Sin embargo, en un periodo corto de tiempo, por ejemplo, los resultados de este estudio mostraban que no había diferencia. Sin embargo, falta pues el resultado final para ver qué datos nos arroja finalmente. Y una de las utilidades que podría ser útil es la termografía mediante como monitorización del sistema autonómico. Entonces, esto es una de las cosas que también mediante la fisiología que ya habíamos mencionado, el uso del papel importante del sistema autónomo, principalmente el simpático, cómo se puede evaluar su respuesta ante el ejercicio y ante las cargas mediante termografía. En cuanto a los mensajes finales, pues el desarrollo, hay que generar estrategias para mejorar la eficacia de las imágenes a mejor costo. Lo ideal sería unos software especializados en ciencia del deporte que logren quitar todos estos sesgos que las cámaras tienen para el uso en general. El uso del sudor todavía es un aspecto controversial entre si quitarlo o no quitarlo. La termografía puede ser útil para evaluar procesos de recuperación y se hace necesario la realización de una base de datos en temperaturas basales y según características de cada deporte y de cada atleta para poderlo, y posteriores al ejercicio para determinar cambios específicos en el atleta. Muchas gracias.